Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Andrés Lima, abogado, 46 años, intendente reelecto de Salto por el Frente Amplio. Doctor Lima, estábamos buscando las pistas, las explicaciones de este resultado, el del domingo 27, que lo lleva a ser el único intendente del Frente Amplio más allá del área metropolitana, obteniendo además la reelección, imponiéndose con un margen sobre el Partido Nacional mayor al esperado, 5 puntos porcentuales. Con Germán Coutinho, que era otro factor de poder en su departamento, el ex intendente Colorado, votando 20%. Quería preguntarle para terminar, ¿cómo armó las listas esta vez? Porque hay un número que me impresionó, 24 listas puede ser, 24 llevó solo usted. 27 en total. 27. 27 nuestras, y con Soledad, sumada a las listas de Soledad Marazano, que era la segunda candidata al frente, creo que anduvimos cerca de las 36, 37 listas. Sí, un número grande, y muchas de esas listas son, en algunos casos, agrupaciones departamentales, y en otros casos simplemente fueron creadas para tener una expresión electoral en esta elección, pero sí, con esa finalidad. Entendimos de que era muy importante lograr la participación masiva del militante, y bueno, la manera de lograr esa participación y de generar compromiso, ganas, fuerza, era a través de esta estrategia que de alguna manera significó la generación de tantas listas. Su competidora en la interna, Soledad Marazano, obviamente no llegó, pero contribuyó también con sus votos, eso está claro, ¿no? Sí, por supuesto, Soledad tuvo más de 6.000 votos. El Frente terminó con 37.000 votos, y Soledad, creo que en el último tramo de la campaña tuvo un crecimiento importante, y bueno, eso queda reflejado en esa votación que tuvo. Esa cantidad de listas que presentó usted, ¿son listas de qué tipo? No son listas orgánicas de partidos, de sectores, ¿no? Algunas sí, otras no. Algunas sí responden, como le decía, a expresiones de sectores departamentales. En otros casos sí son listas que se armaron exclusivamente para esta elección departamental, con el objetivo que le comentaba, de Pero poder lograr son grupos de seguidores de Andrés Lima, digamos. Frente Amplista, ¿no? Frente Amplista, que se identifican dentro de la propuesta del Frente Amplio con nuestra candidatura. También hay que destacar de que hubieron listas, por ejemplo, en donde la intención era así poder captar salteños que no se identificaban con el Frente Amplio, que tenían otra identificación, y a la cual le pedíamos el voto prestado, ¿no? A la cual le planteábamos que depositara su confianza en esta instancia. Y bueno, siempre dejamos en claro de que se da, de que lo nacional es una cuestión, lo departamental es otra. Bueno, uno ve de que no solo pasa en el departamento de Salto, sino en el resto del país. ¿Y la forma como se presentó la oposición, lo ayudó a usted? Sí. Por supuesto que sí. Acá había dos partidos políticos, además del Frente Amplio, que planteaban dos candidaturas fuertes, la de Carlos Albizu en el Partido Nacional, la de Germán Coutinho en el Partido Colorado. Y además se dio una característica en toda esta campaña, y que se vio sobre todo en los últimos 2 meses, mucha discusión pública entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Se olvidaron un poco del Frente Amplio, nos dejaron correr libres, nos dejaron hacer nuestra tarea. En realidad fue muy poca la crítica que hubo hacia nuestra candidatura, hacia nuestras propuestas, porque básicamente se dio, y la población creo que también percibió una discusión pública que se dio entre ambos partidos. Sí, llegamos a tener al doctor Julio María Sanguinetti opinando al respecto. Hace pocos días lo entrevistamos, después de las elecciones volvió a plantear lo que había dicho en la previa, que les parecía un error que sus socios de la coalición multicolor hubieran dejado solo al Partido Colorado en Salto, teniendo en cuenta que en principio el Partido Colorado con Germán Coutinho a la cabeza tenía chances. Sin embargo, lo que hubo fue un acuerdo del Partido Nacional con Cabildo Abierto, ¿no? Y acá lo que uno vio fue un permanente reproche de un partido al otro, solicitando o planteando que uno debía encabezar, que el otro debía hacerlo. Y bueno, a nosotros eso nos vino como anillo al dedo, en la medida en que nos dejó trabajar como de alguna manera hubiésemos
querido hacerlo desde el principio. Se la Si nos hicieron hubiesen fácil, preguntado, digamos. no sé si fácil, pero si nos hubiesen preguntado qué escenario queríamos para septiembre, hubiésemos elegido el que tuvimos, efectivamente. Para redondear entonces su ubicación dentro del Frente Amplio, ¿está bien catalogarlo como independiente hoy? Sí, 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 es así. Hoy es independiente. Y en cuanto a su relación con la orgánica, con la estructura orgánica, con la dirigencia local, ¿ha habido mejoras? ¿Se han limado roces, cortocircuitos del pasado? Sí, también, y la intención es poder aprender de nuestros errores, porque hemos cometido también muchos errores, así como han habido aciertos, han habido errores en nuestra gestión, Por y uno de ejemplo, los puntos que queremos, por el ejemplo, del diálogo, ¿no? El del vínculo con la fuerza política, con la Junta Departamental y con la oposición, en este caso con el Partido Nacional y el Partido Colorado. Y creo que pensando en los próximos 5 años es fundamental, porque si bien usted decía de que el Frente acá gana la elección con el 41% de los votos, estamos hablando de que como contrapartida más del 50% de la población no votó Frente Amplio. Más del 50% de los salteños votaron o Partido Nacional o Partido Colorado. Entonces esa es una lectura que uno tiene que hacer. No hay que quedarse simplemente con una lectura facilista de se ganó la elección en Salto. Creo que no, creo que no. Se ganó la elección. Pero también hay que tomar en cuenta este otro dato y por eso nosotros hemos dicho en todo este proceso, en estos días que han transcurrido de la elección, de que entendemos que es fundamental generar el mejor vínculo con el Partido Nacional, con el Partido Colorado. Ya esta semana tenemos reunión con el doctor Carlos Albizu, luego gestionaremos alguna reunión con el senador Coutinho, porque entendemos que algunas decisiones intentaremos, por lo menos desde nuestra visión, tratar de generar acuerdos multipartidarios que generen alguna política de Estado que esté por encima de los resultados electorales. Y creo que una de las cuestiones fundamentales es Salto 2030. Salto 2030, creo que ahí hay muchas coincidencias entre todos los partidos políticos y bueno, nos gustaría poderlo afinar y que lleguemos a algún tipo de acuerdo. enseguida quiero preguntarle a propósito de Salto 2030, pero lo último con respecto al escenario, al tablero político que queda delineado. En el periodo anterior usted gobernó Salto en un contexto distinto al que va a tener ahora, sobre todo porque había más intendencias a cargo del Frente Amplio en el litoral, en su zona, digamos, ¿no? Estaban Río Negro y Paysandú también en manos del Frente Amplio, aparte estaba Rocha, y aparte había un gobierno nacional del Frente Amplio. Ahora ya no ocurre eso, el gobierno es de la coalición multicolor y usted está más solo en el interior. ¿Cómo juegan esos factores? Diálogo. Creo que incluso en estos meses de campaña política, el gobierno departamental de Salto nosotros hemos percibido algunas señales positivas. El hecho de que haya comenzado a construirse en Salto el mercado agrícola o la central hortícola en el mes de agosto es una señal muy buena, en plena campaña, una obra que fue esperada durante mucho tiempo, que es resultado del trabajo de muchas instituciones. A eso también sumarle alguna reunión en la que participó el intendente Novoa con integrantes del gobierno nacional, en donde, por ejemplo, se le planteó la necesidad que tiene Salto de consolidar la construcción de un puerto de barcazas, y ahí también hubo coincidencias, apostando a la navegabilidad del Uruguay. Entonces, bueno, creo que sobre todo tomando en cuenta esa circunstancia de mucho diálogo, de que hay institucionalidad como el Congreso de Intendentes, en donde, bueno, cada gobierno departamental sabe al inicio de cada año cuáles son las partidas que le corresponde. El Fondo de Desarrollo del Interior es otra instancia de coordinación. Entonces, tenemos la expectativa, no venimos a pelearnos con el gobierno nacional, no le sirve a nadie, tampoco es nuestra forma. Creemos que estos 5 años tienen que ser años de hacer, y creo que también hay madurez dentro del sistema político de Salto como para poder trabajar en conjunto algunas iniciativas, y cuando llegue el tiempo electoral cada uno marcará su postura, dirá en lo que estuvo de acuerdo, en lo que no, pero no podemos perder 5 años del departamento de Salto, 5 años del país, 5 años de gestión en esa pelea que no contribuye a nada. Si con el gobierno nacional tenemos 25 diferencias y 4 coincidencias, trabajemos esas coincidencias que son las que en definitiva va a valorar el ciudadano y qué es lo que quiere. Y busquemos algunas otras coincidencias para poder avanzar y concretar. Creo que nadie quiere en Salto
que estemos 5 años discutiendo con el gobierno nacional. En Salto queremos concretar, queremos mejorar, lo precisamos, apostamos sobre todo a la generación de empleo, de trabajo, y para eso necesitamos el mejor vínculo con el gobierno nacional. ¿Tiene diálogo? ¿Usted personalmente tiene diálogo con el presidente de la calle Pou o con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado? Los conozco a todos, ¿no? Por lo que ha sido los 5 años en el Parlamento Nacional, los 5 años en el Congreso de Intendentes. En general conocemos a casi todos los integrantes del gobierno nacional. Creo que eso también es una ventaja, el hecho de tener vínculo, el hecho de tener trato. O sea, uno no es un desconocido, sino que conocemos a todos ellos y bueno, a todos los integrantes del gobierno nacional, y en base a eso creemos que se puede trabajar tranquilo los próximos 5 años. ¿Cómo le cayó a usted, cómo vio usted la visita que hizo el gobierno, que no fue una sola, pero sobre todo la que hizo el propio presidente de la calle Pou y que dio bastante que hablar, porque muchos interpretaron que era para favorecer a Albizu, el candidato del Partido Nacional, el candidato más fuerte que llevaba el Partido Nacional? Sin duda de que había, y hasta me parece natural, el interés que tenía el gobierno nacional en que los candidatos de sus partidos pudieran llegar a los gobiernos departamentales, y de hecho lo consiguieron en Paysandú, en Río Negro, en Rocha, bastante discutido. Nosotros siempre fuimos muy claros sobre este punto, es decir, nuestra candidatura no iba a verse resentida, nadie iba a dejar de votar a Andrés Lima porque el presidente de la República, la primera dama, los ministros, los diputados, los senadores vinieran a Salto. Sucedió, por supuesto que tenían esa finalidad o intención. Ahora, lo que nosotros estamos planteando es darle continuidad a este proceso. Es decir, así como hubo una presencia fuerte del gobierno nacional en estos meses, precisamos que esa presencia fuerte del gobierno nacional continúe, se extienda en el tiempo, que no se limite simplemente a una cuestión electoral, sino que podamos mantenerla a lo largo de estos 5 años porque lo precisamos. Y apostamos muchísimo también al Congreso de Intendentes, al número 2. Tenemos un muy buen vínculo con José Luis Falero, fue intendente de San José, conoce la problemática de todas las intendencias más allá del poder político, y bueno, nosotros en ese sentido tenemos sobrada expectativa en poder generar el mejor vínculo. Enseguida completamos la entrevista. ¿Qué es Salto 2030? ¿Cuál es la importancia de esa central hortícola del norte que ya está en construcción? ¿Qué otras posibilidades de generación de empleo hay en el departamento? Por ahí va el último segmento de la entrevista con el doctor Andrés Lima enseguida. Seguimos en entrevista con el doctor Andrés Lima, intendente reelecto de Salto por el Frente Amplio. Doctor Lima, usted ya mencionó algo anteriormente, pero en definitiva, ¿cuáles van a ser sus prioridades como intendente? Ha hablado en distintas ocasiones del empleo, un rubro que no es en principio de lo típico, de lo clásico de una intendencia, ¿no? Sí, pero también entendemos que es la principal, hoy es la principal preocupación. Así como de repente hace 1 año, 2 años era el tema seguridad, y desde la Intendencia de Salto tomamos algunas acciones concretas vinculadas con el tema seguridad, que creo que fueron importantes para Salto. Por ejemplo, ¿cuál? Con el tema seguridad, en su momento de la Intendencia se tomaron algunas medidas o acciones concretas que fueron positivas, pensando en el tema seguridad. Porque en aquel momento era la gran preocupación que tenía el departamento. Hoy es el trabajo. Pero cuando usted habla de seguridad se refiere a la instalación en Salto de una base de la Guardia Republicana. Esa fue una iniciativa de su intendencia, si no recuerdo mal. Sí. Incluso en aquel momento el ministro Bonomi no tenía decidido si la instalaba en Salto, si la instalaba en Tacuarembó. Recuerdo que fuimos hasta Montevideo, hablamos con el ministro, mantuvimos varias instancias con el Ministerio el Ministerio del Interior. Acá están pasando las cosas estas a las que nos hemos acostumbrado tanto en los últimos tiempos con las conversaciones por Zoom. La familia interviene en la entrevista. ¿Quién fue? ¿Quién apareció allí? ¿Quién se subió en brazos? Isabela, tiene 2 años. ¿Cuántos hijos tiene intendente? 4 hijos. ¿Y ella es la más chica o no? Es más chica, sí. Isabela de 2 años. 2 años, 4 años, 7 años, 10 años. Bueno, alguien puso orden allí y restableció el silencio en el ambiente. Es cierto.
No, le decía que fue importante haber instalado la sede permanente de la Guardia Republicana, un helicóptero, algún grupo de élite, el sistema PADO, le dio otra seguridad, otra tranquilidad a la ciudad de Salto. Y lo mismo que la iluminación LED. Hoy la mitad de la ciudad tiene iluminación LED, estamos colocando la otra mitad y sin duda de que mejora. Mejora no solo la iluminación, sino algo tan importante como es la seguridad de la población. Y bueno, ahora es el trabajo, la prioridad ahora es el trabajo, por eso lo que usted mencionó de la Central Hortícola del Norte. ¿Qué es la Central Hortícola del Norte? ¿Cómo la define? ¿Es una especie de mercado agroalimentario metropolitano? Efectivamente, es como, capaz que acá se conoce más como el mercado modelo, ¿no? Ahora es la UAM, Claro. pero acá es más sencillo que se puede entender, es como un mercado modelo en Salto, ¿no? Son 70, es una gran explanada, son 70 galpones alrededor de esa gran explanada, para la carga, para la descarga, un packing, cámaras de frío, oficinas para la comercialización de la producción. Sin duda que es importante. Salto entre citricultura y horticultura genera 100 millones de dólares al año. Es mucho dinero. Bueno, creo que esto va a traer rentabilidad para todo el sector. La horticultura en Salto genera 5.000 puestos de trabajo y el objetivo es que esa mayor rentabilidad también llegue al trabajador. La segunda apuesta vinculada con el trabajo es la construcción de un puerto de barcaza, un puerto chico, a la medida de lo que es la región, pero después de la construcción de la represa de Salto Grande, bueno, el río Uruguay ya no fue más navegable, no tuvimos actividad portuaria, siempre Salto tuvo actividad portuaria, nacimos como una ciudad junto al río Uruguay, tuvimos un desarrollo muy fuerte de la astillería, de los astilleros, el puerto de Salto siempre tuvo vida comercial y hace 40 años que no lo tenemos. El presidente de la calle Pou tiene como una de sus líneas de trabajo el desarrollo de la navegabilidad completa en el río Uruguay, ¿no? Un proyecto muy ambicioso porque requiere inversiones grandes y requiere acuerdos con Brasil, con Argentina. Esto que usted está allí mencionando va en esa dirección, es una parte de aquel proyecto más grande. Sí, está en la misma dirección, por eso le decía de que hay coincidencias con el gobierno nacional. Nos interesa muchísimo la navegabilidad y bueno, y ojalá que se pueda concretar. Esto creo que es una parte pequeña de ese gran proyecto, pero para Salto es muy importante poder tener un puerto de barcazas, porque es lo único que puede llegar a Salto. Hay un estudio de batimetría que se hizo que indica que el canal del río Uruguay tiene una profundidad de 2,70 metros, son 9 pies. Lo único que puede llegar a Salto es eso, es una barcaza con un calado menor a 9 pies y en función de eso se ha venido trabajando. Se ha hecho el estudio de cateo para determinar la calidad del suelo y saber si soporta un muelle, camiones cargados y una barcaza. Se ha hecho el estudio de batimetría para conocer la profundidad del río y van quedando dos estudios, un estudio de impacto ambiental, que lo exige la legislación, y un estudio de impacto económico para saber qué volumen de producción se canalizaría a través del puerto. Le hemos planteado al Ministerio de Transporte la posibilidad de trabajar en conjunto y ahí lo que le menciono de ese vínculo que tenemos que generar con el gobierno nacional, trabajar en conjunto esos dos estudios finales, el de impacto ambiental, el de impacto económico, y una vez tengamos toda esta información, tomar la mejor decisión para Salto y la región. Y la tercera, en cuanto al financiamiento de esa obra, ¿tienen ya algo avanzado? Nosotros de Salto estaríamos dispuestos incluso a destinar algún porcentaje, alguna parte del Fondo de Desarrollo del Interior para la construcción de ese puerto de barcaza. Así como la Intendencia destinó fondos FDI a la construcción del mercado agrícola o de la central hortícola, estamos dispuestos también a destinar recursos FDI con este destino. Veremos si ANP también tiene la posibilidad. Hemos también algunos contactos con empresarios sobre todo de Brasil, que estaban dispuestos. En nuestro viaje a China también hicimos algún contacto. Es más, hoy la empresa que está colocando la luminaria LED en la ciudad de Salto es una empresa que conocimos en ese viaje a China que hicimos en el 2018. Esa empresa también nos ha abierto la puerta a alguna otra que está interesada en ver si es factible invertir en ese puerto de barcaza. Es decir, hemos tratado de generar y de buscar también inversión privada para no siempre terminar pidiéndole al gobierno nacional. Por eso decimos, inversión privada,
también apostamos a destinar parte del FDI a ese puerto de Barcaya y bueno, y después saber que está dispuesto la ANP. Pero usted iba a mencionar un tercer proyecto. El Milagro. El Milagro es una inversión muy grande, la más importante que va a tener Salto. Acá es un grupo del sur del país que ha comprado 550 hectáreas al sur de la ciudad, entre la ciudad de Salto y Termas de Daymán. Ahí, en ese tramo de 6-7 kilómetros, han comprado 550 hectáreas. Por tanto, si esto se concreta, se va a dar lo que muchas veces veíamos, y es que la ciudad de Salto va a terminar juntándose con Termas de Daymán. Y en ese lugar, el Milagro consiste básicamente en 4 propuestas. La primera es la construcción de vivienda. La segunda es un clúster de turismo. Este grupo inversor está gestionando con el gobierno nacional un pozo termal y alrededor de ese pozo termal generar una zona hotelera. Como pasa con Daymán. Daymán es un pozo termal, un predio municipal y alrededor tenemos más de 40 hoteles privados, 40 hoteles más propuestas gastronómicas. Eso mismo están pensando hacerlo en la zona del Milagro, más la construcción de algún shopping. La tercera parte, la tercera propuesta del Milagro es un campus deportivo, tomando en cuenta lo que significa el deporte en Salto, tomando en cuenta que en Salto tenemos cerca de 10.000 estudiantes. Y la cuarta propuesta del Milagro consiste en la generación de propuestas educativas que hoy no tiene Salto, que no cubre o que no está brindando ninguna de las universidades. Es un proyecto grande, es una inversión que se va a extender a lo largo de 10 años. Quieren instalarse a partir del año 2021 y a Salto le va a generar empleo, que es lo que todos queremos. Usted hablaba más en general de Salto 2030. ¿Por qué? Sí, y porque tenemos que pensar cuál es el salto que queremos a 10 años. Y hay algunos indicadores que tenemos que cambiar, que tenemos que modificar de nuestro departamento, sobre todo vinculado con el desempleo. Y la forma de hacerlo es esta, Salto 2030. Durante 2 años, la Intendencia de Salto, la OPP, Salto Hortícola, la Agropecuaria, la Asociación Agropecuaria de Salto, el Centro Comercial de Salto, las universidades, la Agencia Nacional de Desarrollo trabajaron durante 2 años en definir por dónde pasa el desarrollo de Salto. Y ahí se definió el turismo, ahí se definió Salto como ciudad universitaria. A Salto los estudiantes le dejan por año más de 30 millones de dólares que se vuelcan año a año sobre todo el comercio local. Un tercer eje de desarrollo de Salto que compone 2030 son los alimentos y por eso la importancia de la central hortícola. Y una cuarta área de desarrollo o cuarta línea de acción que comprende Salto 2030 es la infraestructura y por eso el puerto, la navegabilidad y el ferrocarril. Entendemos deben ser políticas de Estado y no políticas de gobierno, es decir, no pueden estar supeditadas al vaivén de los resultados electorales y ese un poco es el ámbito de trabajo que pensamos plantear tanto al BISU, a Coutinho, al Partido Nacional, al Partido Colorado para discutir en estos tiempos. Ahora sí. Doctor Andrés Lima, intendente reelecto de Salto, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y haber podido recorrer todo este panorama. De esto último que hablaba queda claro, queda mucho para volver a charlar, para profundizar. Lo hacemos en cualquier momento. Volvemos a conversar. Muchas gracias a ustedes y bueno, un fuerte abrazo desde Salto. Hasta pronto. Hasta pronto.